Bueno, la última clase, donde estuvimos charlando un poquito de la intervención del Estado en las relaciones laborales, habíamos finalizado el punto de las pericias contables. Yo antes de seguir y de darle un cierre a la intervención administrativa acá en el Chaco, que depende de la autoridad administrativa, mejor dicho, que depende de la Dirección del Trabajo, quería que refresquemos un poquito sobre el artículo 52 del libro especial, que ya lo han dado las profes, lo ha dado el profe Guido 3 clases atrás aproximadamente, pero para que no nos olvidemos a qué nos referíamos con el libro especial y cuáles eran las formalidades que están en la norma, ¿no? Artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, no puse que era de la ley, pero se presume. Un poquito para que recordemos y podamos seguir el hilo de esta unidad. Finalmente, a pasar un poquito de lo que es el procedimiento judicial. Por suerte ya se conectó nuestra profe Bustos, que cualquier cosita nos va a estar ayudando, que ella es juez de cámara también en lo laboral, así que experta en la materia. Cualquier cosita nos va a ir guiando. Previo a ello, vamos a ver un poquito lo que decía el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el libro especial. ¿Y qué es este libro especial que hablan tanto de las formalidades y de las prohibiciones? ¿Qué es este libro especial que tanto se le exige a los empleadores y por qué es tan importante que en materia contable, en el ejercicio de la profesión, sepan asesorar a las patronales, a sus clientes, por qué deben llevar este libro especial? Y en principio lo deben llevar porque es una formalidad de la Ley de Contrato de Trabajo que exige que los empleadores deberán llevar un libro especial. Este libro especial va a estar registrado y rubricado, ¿sí? En todas las condiciones que se exijan, todos los libros que deban presentarse para el comercio. ¿En qué consiste esta rúbrica, este registro? Y acá en los libros especiales van a tener la individualización íntegra del empleador, por supuesto actualizada, también del trabajador, es decir, se individualiza la empresa con todos los datos que ya vieron en clases anteriores, se identifica a los trabajadores o trabajadoras, su situación civil, más allá de estar en matrimonio o no, por las cuestiones de cargas de familia, las fechas de ingreso y egresos, las remuneraciones asignadas, percibidas. Se debe individualizar aquellas que, personas que tengan derecho a la percepción de alguna asignación familiar. Por eso es muy importante que este libro siempre esté completo. ¿Por qué? Porque tiene ciertas prohibiciones, como por ejemplo que esté en blanco. Ahora ya lo vamos a ver, que también está en el artículo 52. También otros datos, por supuesto, que tengan que ver con las obligaciones de estos. Y lo que se establezca por reglamentación depende el rubro, depende la actividad. Y también el artículo 52, en el segundo párrafo, prohíbe, y dice, se prohíbe alterar los registros correspondientes a cada empleado, dejar en blanco o dejar espacios, hacer interlineados, raspaduras o enmiendas. Si llega a pasar esto, se tienen que hacer las correctas salvedades siempre en un espacio que va a tener al final de cada hoja, digamos, para que se puedan completar las cosas que se enmiendan. Siempre con las firmas de los trabajadores y el control de la autoridad administrativa, que en este caso acá en el Chaco es la Dirección de Trabajo, es la que va a rubricar estos libros. ¿Sí? Los rubrica con un sellito en el inicio de cada hoja. También está prohibido tachar opciones, suprimir fojas o alterar su foliatura. Acuérdense que como va a estar rubricado, es decir, va a estar foliado ese libro, no se puede alterar, hay que usar todas las hojas. Siempre uno se puede equivocar, entonces ante esas cuestiones siempre hay que dar aviso a la autoridad del Contralor y poder hacer las salvedades correctamente. Después nos dice que tratándose de un registro de hojas móviles, quiere decir eh, las hojas móviles es una forma de llevar los libros antes de toda la tecnología que hoy tenemos,
los libros eran como libros de actas, de tapa dura, de foliatura. Hoy las hojas móviles directamente se realizan las impresiones en hojas comunes, pero son rubricadas, es decir, foliadas por la autoridad administrativa. Entonces, siempre que tengan las hojas móviles, van a tener primero que Estoy en la hacer, clase, pasa. hacer la rúbrica correspondiente, la foliatura correspondiente ante la autoridad administrativa. Y esto se realiza aquí en la sede de la Dirección del Trabajo. Debiendo estar precedido en cada conjunto de hojas, es decir, que todas las hojas móviles tienen que estar foliadas, y dice, por una constancia extendida por dicha autoridad, es decir, la autoridad de Contralor, cuando ustedes quieran realizar la rúbrica de hojas móviles, sea en el lugar, con una nota para rubricar, y la autoridad, que es la Dirección de Trabajo, las rubrica. Y siempre va a extender una constancia, ¿no? De qué cantidad de hojas se rubrican y cuáles son la cantidad de hojas habilitadas en qué fecha a qué fecha. Esto para que uno tome conocimiento nomás en cuanto a la práctica, porque por ahí, llegado el momento, entendemos la teoría del artículo 52, pero llegado a la práctica no sabemos a qué se refiere con la rúbrica de los libros o con las hojas móviles, que nos ha pasado todo en el inicio de nuestras profesiones. Por eso me parecía a mí que teníamos que volver y traerlo a modo recordatorio. Por eso que estoy yendo rápido, porque este tema ya se ha visto en otras unidades y también lo han visto con el profesor Guido al inicio de esta unidad. También la ley de contrato de trabajo, en los artículos siguientes, nos habla de qué pasa con la omisión de estas formalidades que están previstas en el artículo 52 y qué pasa también en el artículo 54 respecto a la aplicación de los registros, planillas u otros elementos de contralor. El artículo 53 nos dice que en cuanto a la omisión de formalidades, las formalidades son estas, ¿sí? Del artículo 52, ¿qué pasa en la omisión? Y dice, jueces perituarán en función de las particulares circunstancias de cada caso los libros que carezcan de alguna de las formalidades prescritas en el artículo 52 o que tengan algunos de los defectos allí consignados. Es decir, que se va a merituar, este artículo está mencionado cuando ya tengamos una instancia judicial. Por eso yo les decía que traía estos artículos, antes de finalizar con la alternativa en sede administrativa que tenemos para conciliación y homologación de las relaciones laborales, o previo, digamos, a inicio de la instancia judicial, que como ya habíamos dicho es optativa la sede administrativa, lo habíamos dicho en la clase anterior. El artículo 54 nos dice, idéntico requisito de validez deberán reunir los registros de planillas u otros elementos de contralor exigido por las leyes. ¿Se acuerdan que las leyes, a lo largo de la materia que estuvimos viendo, hay muchas exigencias de contralor que tienen que tener los empleadores? No solamente estos libros especiales, sino otras cuestiones como las planillas o cuestiones en higiene y seguridad, un montón de requisitos que van exigiendo las leyes y sus normas reglamentarias. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que lo mismo, la misma validez va a tener que reunir todos aquellos otros registros que se exijan en las leyes, por los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Y todas van a ser apreciadas judicialmente por escrito, según lo prescripto, perdón, en el artículo anterior. ¿Qué quiere decir? Que los jueces siempre van a merituar, ¿sí?, las particularidades, depende de las particularidades de cada caso, si tiene defectos o no consignados. Es decir, que las formalidades también van a regir para otras cuestiones de registros o planillas, todo lo que sea exigido por las leyes o las normas que ya han visto. El artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, dos artículos más y terminamos de leer el artículo,
nos dice que la falta de exhibición o requerimiento judicial o administrativo del libro, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos en sede administrativa, que es la Dirección Provincial del Trabajo, o en sede judicial, se nos puede requerir a nosotros como empleadores estos libros formales. Y la falta de exhibición de ellos, de los libros, de los registros, las planillas, u otros elementos que están previstos en el artículo 54, por eso marca 52 y 54, dice, y esto es lo más importante, será tenido como presunción a favor de las afirmaciones del trabajador o de sus causahabientes sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos. Toda la información que se desprendan de los libros, registros, planillas y otros elementos de contralor que estén previstos en las normas surgen de prueba al momento de los reclamos. Entonces, por eso es tan importante, porque el empleador, presentando los libros, da fe de la actividad o de la transparencia o de la registración efectiva o del encuadramiento de lo que las leyes ordenan que tenga al día. Y por eso es que dicen que a falta de exhibición o de presentación del libro, ya sea en sede administrativa o judicial, se va a tener siempre la presunción a favor de las afirmaciones del trabajador, que es quien reclama o inicia el reclamo, dependiendo del caso en concreto, obviamente. Y el artículo 56 nos dice que en los casos en que se controvierta el monto de las remuneraciones y las pruebas rendidas fuera insuficiente, y esto ya lo habla en instancias judiciales, ¿sí? Ya vamos a ver nosotros cómo inicia una instancia judicial, cómo se arma un expediente, a qué se refiere, acá en la provincia del Chaco, a dónde se acude, los tribunales, todo eso ya vamos a ver. Yo quería que leamos un poquito estas normas como para tenerlo fresco nada más. Los jueces tienen facultades en cuanto a casos en que haya controversia sobre el monto de las remuneraciones y la prueba que se presenta en sede judicial fuera insuficiente para acreditar lo que habrían pactado las partes, es decir, las partes que no van a ser el empleador y el trabajador. Entonces aquí, en esta controversia, el juez tiene la facultad. El juez podrá, dice, por decisión fundada, fijar el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Es decir, que si en sede judicial se realizan reclamos que tengan que ver con las remuneraciones y las pruebas que se aporten sean insuficientes, el reclamo, quien va a tener la facultad fundadamente de fijar el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso, va a ser facultad del juez quien dirige el proceso. También el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo nos habla de las intimaciones y presunciones. Clary, ¿Sí? a veces eso se aplica, esa facultad de fijar la remuneración puede ocurrir en los casos que se trate de trabajadores fuera de convenio o que no están encuadrados en ningún convenio. Entonces, como no hay aplicación por el artículo 16, no hay aplicación analógica de convenios, el juez hace una composición más o menos viendo casos similares, ponele, y fija una remuneración. Es básicamente para las personas que no están conveniadas, porque si no, siempre están en algún convenio. Así es. Todavía no llegó. El artículo 57 nos habla de las presunciones y de las intimación y presunción, así se titula el artículo 57. Y dice, constituirá en presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente. ¿Cuál es el modo fehaciente que siempre preguntamos en los exámenes? Acuérdense que la manera de intimar en sede previo a la sede judicial, de iniciar, por supuesto, de interponer una demanda donde se va a notificar por cédula, son los modos de comunicación y de intimación a través de un telegrama.
por el trabajador de modo fehaciente relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea el tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable, el que nunca será inferior a 2 días hábiles. Este artículo está en la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, y acá para no confundirnos, nosotros habíamos dicho que tenemos la facultad o la posibilidad, los trabajadores, cuando digo tenemos me refiero a los trabajadores, de poder iniciar los reclamos o las consultas relativas al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato en sede administrativa ante la Dirección del Trabajo de la provincia del Chaco o en sede judicial. Acuérdense que habíamos dicho que era de carácter voluntario, no es obligatorio que se realice, es optativo, que se realicen los reclamos en sede administrativa, pero que a menudo se realizan y se llevan adelante conciliaciones y esas conciliaciones son homologadas. Cuando hablamos de intimaciones hechas por el trabajador de modo fehaciente, siempre hay que tener en cuenta cuál es el modo fehacientemente para que la patronal tome conocimiento. Eso es una pregunta que muchas veces cuando estamos en mesa de examen no saben cuál es la manera de intimar. Siempre, porque acuérdense que siempre en todo el trabajador dice previa intimación fehaciente al empleador, en todas las cuestiones. Hay cuestiones que con una nota escrita donde toma conocimiento sirven y hay cuestiones donde se intima a través de telegramas y ya habíamos comentado que esto es gratuito, no solamente el telegrama, sino el asesoramiento en la dirección del trabajo. Es un asesoramiento gratuito donde ayudan a confeccionar todos los reclamos por cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que surjan de los contratos de trabajo. Clarín, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque no tenemos otra oportunidad de verlo al tema, pero la doctora Bustos da una conferencia, una charla, unas jornadas, unas actividades sobre notificaciones en la relación laboral, para que haga algunas cuestiones que se les van a producir a los actuales estudiantes y futuros profesionales con respecto a la forma en que deben hacerse las comunicaciones fehacientes. Tiene algunos detallecitos que por supuesto no están expresados en la ley ni en ninguna reglamentación. Patricia, ¿puede hacer un pequeño paneo muy corto del resumen? A ver, espera. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, este es un tema recurrente, digamos, que en la práctica se ve bastante. De hecho, hoy tuve que ver una cuestión así. Básicamente diría que lo central es que siempre que reciban una comunicación, sepan que tienen que contestarla dentro de los 2 días. De los 2 días de recibida la notificación del telegrama o carta o documento que mande el trabajador. Dentro de los 2 días la tienen que contestar. Y que esa contestación, rechazo o relación laboral o rechazo categoría, es la que no van a poder modificar después en la contestación de demanda. O sea que lo que ahí digan podrá ser ampliado, pero no puede ser modificado. Si negaron la relación laboral, no la pueden aceptar después. Si negaron la categoría, si ya siente una base, después no se puede modificar. Eso, pero básicamente se trata de que sea mandada al domicilio del demandado
para eso ya lo mandan al domicilio del demandado o al domicilio de trabajo, que son los domicilios donde puede mandar el trabajador. Pero lo esencial es que contesten, y que contesten inmediatamente, pero no cualquier cosa. Tampoco niego por improcedente y no den ninguna justificación. Explicar lo que podría ser después la contestación de demanda. Es decir, niego relación laboral. Bueno, listo, se va a negar la relación laboral. Se va a negar la categoría, se va a negar la categoría, porque si no también actúa como una presunción en contra este vaivén que asume esta particularidad de decirse y desdecirse de la demandada. Pero lo importante es que siempre contesten al domicilio al cual reciben, al domicilio que figura en el telegrama o carta documento. Porque puede ser que un trabajador haya cambiado de domicilio y no haya notificado. Entonces, a ese domicilio le mandan. Está claro que el trabajador tiene la obligación de informar al empleador por una cuestión de buena fe y por ser Y una una de vez las al año el obligaciones. empleador le debe hacer por lo menos una vez al año, le debe hacer la declaración, pedir la declaración jurada del domicilio para Eso es mantener lo la que se actualización. conoce, en general se conoce como una ficha de actualización de datos, porque el trabajador tiene la obligación de comunicar esas modificaciones de sus datos personales, entre los que se incluye, por supuesto, el domicilio, pero normalmente no lo hace. Y a lo mejor se muda a mitad de año y el empleador manda a la ficha de actualización de datos en enero. Eso no lo libera. No es una excusa para que el empleador no, para que la correspondencia no se mande, como dice la doctora, al domicilio que el trabajador puso en el telegrama laboral, que puede o no ser el domicilio que tiene registrado en la empresa. Si es el domicilio que tiene registrado en la empresa, porque como ustedes saben, al formar la carpeta, el legajo del trabajador, hay que agregar en la ficha la declaración sobre su domicilio y en lo posible un certificado de domicilio de la policía. Eso sirve mucho como prueba, pero si el trabajador vive en barrio San Miguel, según las constancias que yo tengo en la empresa, y manda un telegrama laboral con dirección en el barrio San Cayetano, yo bajo ningún concepto puedo notificarle al barrio San Miguel, porque como la doctora le va a decir ahora, esa notificación no va a ser válida. Puede llegar a volver o puede no volver, porque a lo mejor en el lugar donde se mandó reciben el telegrama, total no le importa, no es para ellos, firman y se terminó. Pero eso a los fines legales, cuando vayan a un juicio, va a existir una presunción de que el trabajador no fue notificado porque el domicilio al que se mandó no es el domicilio al que se tendría que haber dirigido la correspondencia. Eso es muy importante y es algo que las empresas, como siempre lo decimos, ponen a cargo del contador, lo ponen a cargo del contador ese tema y resulta que el contador no está familiarizado con eso y por eso yo ahora pedí cortar para que la doctora le explique cómo las notificaciones son hábiles, son útiles, tienen que tener sus requisitos. Y no solamente es por telegrama, como estaba diciendo la doctora también hace un rato, puede ser una nota donde el trabajador esté recibiendo el duplicado y se da por notificado, pero el consejo nuestro es el siguiente. Ustedes tienen dos partes en las comunicaciones, una parte el que envía y otra el que recibe. Puede ser el empleador, puede ser el trabajador en cada uno de los casos, pero de todos modos les digo, un desequilibrio entre las potestades, porque el trabajador puede mandar 150 telegramas laborales sin que le cueste un centavo. Y Claro. lamentablemente el empleador está pagando 600 pesos por cada documento que remite. Entonces, ustedes como contadores de la empresa tienen que ser lo suficientemente claros y extensos y puntuales en la correspondencia que están contestando para poner un último párrafo que diga: y con la presente dejamos cerrado todo tipo de intercambio epistolar, como cerrando la cuestión, porque si no, después va a quedar como que ustedes se negaron a contestar dentro de los 2 días, como estaba explicando recién Clary, y como va a seguir, yo la corté a la doctora, pero en realidad no la tengo que cortar porque ella tiene muchos supuestos. ¿Qué pasa si se devuelve la carta documento y todo ese tipo? ¿Tiene efecto o no tiene efecto? Ahí sigue la doctora.
A ver, quien decide comunicar o quien está en una vía de comunicación, asume las consecuencias del medio elegido. Es decir, que si yo notifico, el empleador notifica por correo, en este caso el empleador, ¿no es cierto? Notifica, tiene que asegurarse que la carta, documento o telegrama haya llegado al domicilio, porque si no, digamos, si contesta y la carta, documento del telegrama no llegó, es como si no lo hubiera mandado, porque tiene carácter recepticio cualquier comunicación, entonces se perfecciona cuando entra en la esfera de conocimiento. Entonces hay que asegurarse de que en principio llegue, y si no llegó, también cuando llega y no la quiere recibir, se considera notificado. Si llegó a su domicilio y le avisaron que esperaban en el correo porque no encontraron a nadie, tiene que ir el empleador o tiene que ir el trabajador, depende de quién sea. Es decir, eso es como una cuestión de buena fe. Si llegó a tu domicilio, te notificaste. Si no la quisiste, si la rechazaste, se considera notificada. Y si te avisan que está en el correo, hay que ir al correo, tanto para el trabajador como para el empleador. Yo ahora, por ejemplo, hoy tenía un caso muy complicado, digamos, de los que pasan siempre. Aparentemente, un traspito, o esto que cuidan los autos, reclama a una institución muy importante de acá de la ciudad, que era cuidador. Entonces, todos los socios se presentan y dicen que no, que era trapito, que era trapito, que era trapito. Pero ¿qué pasó? Él mandó intimando al concesionario y al club, y ninguno de los dos le contestó dentro del término de los 2 días. Entonces, le dieron tiempo a que él se considere despedido y después le contestaron. Entonces, yo tengo que aplicar esa presunción, me guste o no me guste, porque incluso tengo la seria duda de si trabajaba o no trabajaba. Después hay otra cuestión probatoria que ya escapa a usted, que tiene que ser de un abogado. Pero esto que es lo primero, que es la notificación, hay que contestarla. Y saber que lo que se dice sienta las bases de lo que se va a de lo que se va a contestar después. ¿Cómo trabajan los correos? Es importante que ustedes conozcan los procedimientos de entrega de las comunicaciones. En primer lugar, tenemos que decir que cuando el trabajador emite una comunicación, que es el telegrama laboral gratuito, que ustedes ya lo conocen porque lo vieron, tiene que hacerlo en forma personal y acreditando identidad. Porque el funcionario del correo que recibe esa carta documento, que él no es otra cosa, el telegrama laboral es una carta documento, está dando fe que la persona que la está firmando es la misma que acredita su identidad. No hay dudas con respecto a eso y tiene la validez de un instrumento público. Entonces, cumplido ese requisito, no pasa lo mismo con el empleador. No es el mismo requisito del empleador, porque el empleador puede mandarla a él en forma personal como puede mandarla a alguien autorizado, en cuyo caso también el empleado que recibe la carta documento que va a mandar el empleador, que en este caso sí es carta documento, recuerden, carta documento para el empleador cuesta 600 pesos, telegrama laboral manda al trabajador, no cuesta nada. El empleado que recibe la carta documento, al igual que el empleado que recibe el telegrama laboral, tiene la obligación de constatar la identidad de la persona que está entregando, y en la mayoría de los casos del que está firmando hay algún sistema de autorizaciones donde puede mandar con el documento, pero de todos modos el empleado constata que la persona que está firmando es la misma que impuso el instrumento. Recibido eso, se le da curso. Supongamos que es en esta ciudad, porque después hay un centro de distribución, ahí se distribuyen las correspondencias por zona, por ciudad o por lo que sea. Tiene nodos el correo donde manda la correspondencia, a veces a otro lugar demora mucho más, aunque el trámite es bastante rápido. Simón, es importante que hagan el seguimiento, porque si el correo no entrega, la responsabilidad es del que manda la comunicación. Entonces, es importante hacer el seguimiento de la carta documento que se mandó, por ejemplo, hacer un seguimiento a ver si llegó o urgir que sea mandada. En cualquiera de los correos, tanto en el correo argentino como en Andrea New Boca, hay una página
donde poniendo el número de la correspondencia, uno puede ver los distintos pasos que tuvo, porque esto está todo digitalizado y hay un seguimiento por vía de computadora. Entonces ustedes van a poder seguir el destino, el camino de esa correspondencia a través de Internet. Luego de recibida la correspondencia y seleccionado, si va acá, va a una zona, se le entregan al cartero donde tengan que entregarla, el cartero va al domicilio, con cualquiera de las dos imposiciones, ya sea telegrama o carta documento. Va al domicilio, no encuentra a nadie. Bueno, lo más práctico, va al domicilio, obtiene que le reciban la correspondencia, entrega la correspondencia, hace firmar el aviso de recibo, que después ese aviso de recibo volverá al que impuso la carta. Le dan, aparte de darle la constancia en el momento que la emitió, también le devuelven una constancia, no en el telegrama laboral, pero sí en la carta de documento, le devuelven al domicilio del que la impuso una constancia que fue entregada con la firma y aclaración de la persona que recibió. Suponiendo que no haya nadie en el domicilio, ¿qué hace el cartero? Tiene ya en el mismo instrumento un lugar donde hay un casillero y marca. Se dejó aviso, informando que en el domicilio no fue atendido, se dejó aviso. Entonces el cartero confecciona un aviso con el sticker del número de carta documento del telegrama laboral y lo deja en el domicilio como si fuera una carta simple. Ese es el primer aviso. El cartero tiene la obligación de concurrir por segunda vez, de concurrir el cartero al mismo domicilio por segunda vez. No encuentra a nadie, encuentra a alguien, la entrega. No encuentra a nadie, deja el segundo y último aviso. ¿Este aviso qué dice? Que intentó entregar una carta al día tal a tal hora, que no había nadie y que en consecuencia deberá concurrir dentro de X cantidad de días, que lo pone a mano, al correo a retirar esa correspondencia que se va a reservar durante un plazo X. Normalmente es de una semana. Si la persona recibe el aviso, va al correo, se le entrega, no hay ningún problema, está notificado. Si el cartero manifiesta que no entregó la correspondencia porque fue rechazada, deja constancia en la misma, y eso es lo que se refería la doctora Bustos recién. El rechazo implica la notificación, aún sin que la persona a la cual está dirigida tenga conocimiento del contenido. Porque si no sería muy fácil negarse a recibir y uno no estaría notificado nunca de nada. Una vez que venció el plazo de reserva en el correo, la carta se devuelve al remitente, es decir, la persona que impuso esa carta la recibe en su domicilio nuevamente con una constancia de que no fue entregada por X y X motivo. Por eso se le van a dar, la viveza criolla nos hace decir a nosotros, yo rechazo. No, no es que yo rechazo. Yo rechazo, estoy notificado. El rechazo implica la notificación, lo dijo bien claro la doctora Busto. Entonces, este tipo de misceláneas ustedes tienen que tenerlas presentes porque se dan cotidianamente en el ejercicio diario de la actividad. Entonces, hay que ser muy coherente con esta cuestión y ser muy delicado, como dice la doctora. Hay que contestar todas las intimaciones. No, si este no fue mi empleado, el trapito no fue empleado de la institución importante. Mandó la carta, mandó el telegrama laboral, reclamando que se le reconozca, que no le dejaron entrar a trabajar o lo que sea. Hay que contestarlo. El silencio, según el artículo 57, da una presunción que los jueces tienen obligación de aplicar. Porque después viene con 3 testigos que más o menos que dicen que lo veían y ya está, tener la presunción más 2 testigos y listo. Y sí, eso es lo que pasa. Bueno, Clarita, ¿querés seguir? Y otra cosa es, perdón, insisto en esto que dijo el doctor de cerrar la comunicación epistolar, porque si no después empieza un sartal de comunicaciones que este dijo, que este no dice. Uno tiene que analizar y al final es un desgaste, un dispendio, porque al final cada uno se mantiene en su posición. Por eso, para evitar que continúe, es importante lo que dice el doctor, cierro la comunicación epistolar. Listo, mandó la primera carta, ya está. Si no, se arman unas cadenas que después ya hasta confunden cuando uno va a analizarlas. Sí, después demanda de 15 páginas, de la cual 14 son transcripciones de la carta de documento, algo totalmente innecesario, pero que se hace para abultar. Y claro. Ese abultamiento lo único que dificulta después entender muy bien qué es lo que está queriendo, porque lo que dice la carta de documento no es la realidad de los hechos normalmente. Entonces es innecesario, pero no es problema de ustedes que no son abogados. Que se ocupe el abogado. Bueno, seguí, Clarita, si quieres. ¿No hay nadie más que quiera opinar de algo?
¿Alguien más quiere opinar? No. ¿Están bien los alumnos? Yo digo, ¿no estarán escuchando? Yo no sé si están. ¿Están? Pero bueno. ¿Están conectados? Sí, están conectados. Un voto de fe a los alumnos. ¿Qué dice Guido? Le vamos a dar un voto de fe a los alumnos. Bueno, que hagan un voto de fe y que además de los que están concurriendo a clase y no les fue lo bien esperado en el examen, por favor que pongan más atención. Ahora yo voy al final de la clase, voy a establecer algunas condiciones de continuidad que creo que les van a beneficiar, así que vamos a ver qué pasa. En el próximo turno, como nosotros no pudimos hacer una práctica porque nos agarró de sorpresa, vamos a continuar con el mismo protocolo, es decir, elección del tema, a 10 minutos libres para desarrollarlo y después vamos a preguntar nosotros. Vamos a empezar después de la mitad del año, es decir, en el próximo cuatrimestre, con el otro sistema donde nosotros le vamos a permitir elegir los temas a desarrollar de un menú que le vamos a acercar a cada uno. Seguí, Clary. Bien. Bueno, antes de cerrar esto, entonces, tiene que quedar bien claro el tema de la comunicación fehaciente, de la intimación fehaciente, que son pasos previos a después un reclamo judicial. Estas intimaciones por telegrama, carta documento laboral, nota donde toma conocimiento de la patronal, son muy importantes. Cómo se realizan las intimaciones y cómo se contestan las intimaciones por todas las cuestiones que los profesores titulares venían informando recién. Es muy importante a la hora de contestar cualquier cosa cuando uno está iniciando el ejercicio de la profesión, sobre todo los contadores, la consulta con algún colega o con de más experiencia o con otros abogados para ver los pasos que tienen que tener para contestar estas cartas, documentos o telegramas, también les van a servir. Digamos, hay muchos libros o modelos de contestaciones, pero por ahí en la práctica estos tips que les tiró el profesor Simón les van a servir a la hora de contestar. Bueno, hasta acá tenemos el articulado de la Ley de Contratos de Trabajo. Nosotros ya habíamos hablado la clase anterior de la Dirección Provincial del Trabajo, pero como pasaron tantos días, yo agregué esta pequeña filmina hoy de la alternativa administrativa que es la Dirección Provincial del Trabajo para poder llevar un orden nomás antes de pasar a lo que tiene que ver con los tribunales laborales, es decir, ya en sede judicial. Tenemos que tener bien la diferencia de que tenemos una alternativa administrativa previa, ¿sí? Donde iniciamos reclamo o donde iniciamos consultas y a donde puede finalizar el conflicto o la situación conflictiva, digamos, pero también tenemos la posibilidad de continuar un camino judicial interponiendo una demanda a través de un reclamo y saber que esta alternativa administrativa se inicia de manera optativa, ¿sí? Bueno, esta sede administrativa, que ya habíamos dicho en reiteradas oportunidades, que es la Dirección Provincial del Trabajo, que ya vimos cómo está dividida y cuáles son las oficinas y qué rol tiene cada dirección de este organismo, sabemos que lo que trata y pretende brindarle a los trabajadores es una solución rápida a aquellos reclamos que por supuesto surgen del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que emergen de un contrato de trabajo, ¿sí? Mediante una instancia conciliatoria que se suele previa al reclamo judicial, lo cual no quiere decir que sea obligatorio esto, ¿sí? Se puede directamente ir a la instancia judicial. Bueno, sabemos que, para recordar también que esta instancia conciliatoria es una instancia de mediación con un breve proceso que es oral, donde se realiza una audiencia con el personal de la Dirección del Trabajo, que es mediador, abogado, con las partes, que en este caso va a ser el trabajador y la patronal, donde lo que se busca es
darle una respuesta al reclamo del trabajador, como habíamos dicho, para buscarle una resolución del conflicto. ¿Sí? Bueno, como ya dijimos, se inicia Clarita, perdón. operativamente. Sí, sí. Siempre es conveniente, cuando son citados a la Dirección Provincial de Trabajo, asistir para evitar que después digan, mi parte fue a la audiencia y la parte demandada no vino. Entonces, siempre es conveniente ir. Así es. Igual, aparte, ¿sabe? Si no se va, al empleador le aplican multas. Claro, O sea, claro, que claro. tengan presente. Clary, esta filmina después la vamos a ampliar porque está bien que diga que es un procedimiento optativo, no es obligatorio para el trabajador. El Ajá. empleador tiene una posición totalmente distinta porque tiene obligación de concurrir ante la citación de la Dirección Provincial de Trabajo si no ocurre lo que dijo la doctora recién. Por no haber asistido a la audiencia, le inician un sumario y le aplican una multa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, señores futuros contadores? Lo que hay que hacer es presentarse o presentar en su defecto una nota donde digan que declinan respetuosamente, todos los abogados ponen aquí, no sé por qué respetuosamente, siempre somos respetuosos, la instancia administrativa previa. Eso implica que se cierra el expediente de reclamo del trabajador y cada una de las partes queda en libertad de actuar, el trabajador frente a la justicia y el empleador esperando, por supuesto, que caiga la demanda a su domicilio. Hay que tener en cuenta ahí también que esta es una instancia de conciliación. Acá no actúa la Dirección Provincial de Trabajo como un árbitro. Para el arbitraje hace falta otro tipo de compromiso. Hay que tener un compromiso, tiene que arbitral, donde las partes han firmado en su momento un compromiso de someter su diferencia a un arbitraje, incluso hasta designar árbitro, donde se puede poner a la Dirección Provincial de Justicia de Trabajo como árbitro. Eso es extrajudicial, no es judicial. Pero no es esto un arbitraje, no actúa como árbitro el organismo de aplicación de las normas laborales. Actúa como un mediador, un conciliador para arrimar a las partes a un acuerdo y cerrar el conflicto, nada más. Por supuesto, el trabajador, si no concurre a la audiencia, tiene ya el apercibimiento de que se lo va a tener por desistido del reclamo y se archivan las actuaciones. Si no concurre el empleador, se le hace un sumario y se le aplica una multa. No se cierra nada. Digamos, en el caso del trabajador que no vaya a la audiencia una vez que se lo citó adecuadamente, se archiva el expediente y se lo tiene por desistido del reclamo. El empleador no se archiva el expediente y es sometido a un sumario para aplicarle una multa. Por lo tanto, no olvidarse de eso ustedes que van a ser empleados o asesores de un empleador. Presentarse a la audiencia, decir que no hay ninguna posibilidad de llegar a un arreglo, entonces el trabajador queda liberado absolutamente para iniciar las acciones judiciales, donde hay una obligación de la Dirección Provincial de Trabajo de ofrecer el patrocinio del organismo para iniciar las acciones del reclamo judicial. Y con respecto a eso es todo lo que hay que saber, que hay que ir o ir, hay que ir presentarse, decir que no hay arreglo, presentar una nota diciendo que declina en instancia administrativa. La doctora Busto sigue. Quiero hacer una aclaración porque uno está hablando de estas cosas con mucha severidad y con mucha contundencia, y el otro día en el examen, Clarita recordará, una chica que salió bien, no una chica que a veces era, una chica que salió bien, llorando en la mesa, me dijo, esta legislación no se puede aplicar, doctora. Después hablé con ella, yo después que hubo terminado el examen, tuve una conversación vía mensaje de Messenger con la chica. Me dice, doctora, esta legislación no se puede aplicar y ustedes dicen lo que dicen y la ley dice lo que dice y la gente no la puede cumplir porque mi papá es autónomo, mi mamá es autónoma y vivimos con poco. Y nosotros, yo quiero explicarles esto, y aprovecho esta oportunidad porque estamos tan contundentemente diciendo debe hacerlo y debe hacerlo. ¿Qué es lo que marca la ley? Los jueces
los jueces no creamos las normas, los jueces solamente las aplicamos. No somos legisladores. Lo máximo que podemos hacer es cuando nos plantean la inconstitucionalidad, poder resolver. Pero esta es la legislación. Lamentablemente nosotros tenemos que tener este rigorismo para explicarle a ustedes, porque es lo que va a armar una causa que va a ir a un juzgado y el juez va a tener que estar resolviendo en esta situación de tener que tener una mirada contemplativa para el trabajador. Y uno puede hacer algún tipo de malabares cuando es la heladería de la esquina o cuando es el maxi kiosco de la vuelta, pero no hay mucho para hacer, no hay mucho por hacer. Entonces, volvemos, es la misma legislación para el gran empresario que para el pequeño, y tenemos que aplicar la misma legislación. Entonces, traten ustedes de ayudar, o traten los empleadores de ayudarnos desde estas pequeñas cosas para que no tengamos presunciones en contra. ¿Se entiende lo que dije? Sí, Clary. Sí, es muy importante lo que decía la doctora. Sí me acuerdo, doctora, de la alumna. Ustedes como contadores o como licenciados en administración de empresa van a estar a cargo del asesoramiento. Va a venir el empleador con el empresario y ustedes van a ser los encargados de asesorar. Después, el empleador o el empresario tomará la decisión que corresponda, pero ustedes tienen que advertir todas estas cuestiones de lo que debe estar cumplimentado por ley, como los libros, las planillas, la registración bien efectuada, las categorías de las actividades bien encuadradas en cuanto a la registración, porque ustedes van a ser el órgano consultivo de la empresa. Y también esta cuestión de la notificación, que por ahí a lo mejor se hizo muy extensa y por ahí los aburre, pero la verdad es que es muy enriquecedora esta parte porque los profesores hablaron desde la práctica y es lo que a ustedes les va a tocar. Es lo que a ustedes les va a tocar cuando empiecen a trabajar o cuando tengan que asesorar una empresa. Entonces, recordar que siempre presentarse para no dar motivo a presunciones que no son viables. También si se puede resolver el conflicto en la instancia conciliatoria, llevarla adelante, lo que no quiere decir que después no se pueda, no se vuelvan a encontrar en una sede judicial, pero si una empresa es ordenada, o sea que si el contador o el licenciado que administre la empresa es ordenado en cuanto a la documentación, le va a facilitar muchísimo después ante cualquier conflicto, que los conflictos en las relaciones laborales y relaciones interpersonales siempre se dan. Bueno, si les parece, ¿alguien quería decir algo? No, que por lo menos traten de que no se le apliquen las presunciones en contra. Ajá, por eso. O sea, por eso básicamente eso, porque orden. si no ya empezamos mal. Si no contestar una comunicación ya está mal, porque tenemos una presunción que si no contestó en 2 días consintió. Así es, que eso es lo del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que está diciendo la doctora. Si les parece, podemos dar por finalizado esta parte de la dirección del trabajo, porque ya cómo funcionan los organismos y de la representación gratuita, etcétera, y demás que dijo el profesor Simón, ya lo vimos la clase anterior y está grabado en la clase anterior. Entonces, para poder ir finalizando esta bolilla y pasar a la 16, podemos finalizar esta parte y irnos de lleno a la parte de la organización de los tribunales laborales, que es uno de los últimos puntos de la unidad 15, que está en el punto 3, última parte, que también nos habla, que también la vinimos charlando ya, porque cuando hablamos de la ley, los artículos de la ley en cuanto a la presunción y demás, y en cuanto a el rol del contador como perito en sede judicial, ya estuvimos adelantándonos y adentrándonos. Pero ahora, una cosa es hablar en abstracto de lo que es la dirección del trabajo, de lo que es estar en sede judicial.
de los pasos previos, pero después, ya en la práctica, si nosotros no sabemos más o menos tener una noción, les digo que tengamos que saber a la perfección, pero tener una noción de cómo está organizados los tribunales, de qué juzgados hay acá en la provincia del Chaco, como primera instancia, como segunda instancia, qué pasa en el interior en las otras localidades, cómo está organizado el Poder Judicial del Chaco, para tener más o menos una noción para que el día de mañana sepamos dónde pueden manifestarse, dónde pueden reclamarse o continuar los procesos de los reclamos laborales. Y la organización de los tribunales, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ah, pensé que alguien habló. Parece que se escucha nomás, pero no nadie. No. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, no hay problema, porque mejor así, entonces lo charlamos y lo hacemos más entretenido. Tenemos la organización de los tribunales laborales en la provincia del Chaco, y esto a modo solamente orientativo. El Poder Judicial tiene una organización judicial que está establecida en una ley, que es la 1B, que en su artículo 3 establece que los tribunales de la provincia, en el ejercicio de sus funciones, van a aplicar todas las normas como la Constitución, los tratados y leyes nacionales y provinciales, en la forma que estén previstas en los códigos de la materia. Códigos de la materia, los códigos de procedimiento, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos viendo acá en la provincia del Chaco nuestro código de procedimiento laboral cuando hablábamos, por ejemplo, que lo vimos bastante detallado en sus articulados, cuando hablábamos de lo que era la pericia y el rol del perito contador? Bueno, tenemos la conformación del Poder Judicial, que tenemos el Superior Tribunal de Justicia, cámaras, juzgados de primera instancia, que tratan, acá en el Chaco, por ejemplo, en Resistencia, por ejemplo, tenemos bien dividido lo que es primera instancia en cuanto a lo que es civil y comercial, área penal, fuero laboral, pero hay en otras circunscripciones, es decir, en otras localidades de la provincia, donde no tenemos estos organismos, el organismo de justicia bien dividido, sino que tenemos juzgados que atienden distintos fueros. Por ejemplo, tenemos juzgados civil, comercial y laboral, y no solamente laboral especializado como aquí. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto de las circunscripciones y qué juzgados laborales, ¿no? Porque estamos en materia que les va a interesar es el laboral y no otra, en esta oportunidad, en toda la provincia del Chaco. Bueno, acá. Cuando hablamos de las circunscripciones, acá tenemos una pequeña definición de los tribunales. Antes de que se expanda la población, teníamos los juzgados en 3 circunscripciones, que eran Resistencia, Sáenz-Peña y Villa Ángela. Pero luego, como se fue creciendo la población y por supuesto más demandas, se terminó modificando estas oportunidades y se terminó expandiendo las circunscripciones cabeceras en toda la provincia del Chaco, que hoy contamos con 6 circunscripciones cabeceras. Tenemos una en Resistencia, la segunda en Sáenz Peña, la tercera en Villa Ángela, que son las 3 más grandes. Después tenemos la cuarta circunscripción en Charata, la quinta en San Martín y la sexta en Juan José Castelli. En todo lo que tenga que ver con esta charla de cuestión de cómo están organizados lo que es el sistema judicial, y en lo que quieran interferir tanto el doctor Flores como la doctora Bustos, ustedes interrumpan nomás porque son nuestros jueces. La doctora Bustos es juez de cámara en lo que tenga que ver con laboral, juez de cámara laboral aquí en la circunscripción número 1 de Resistencia, y el doctor Flores es juez civil y comercial del juzgado 21 del civil y comercial. Así que, ¿quién más que ellos para poder orientarnos cualquier consulta, cualquier cuestión que yo esté por ahí dando por sabido y no explicando como para que sea más llevadero y por ahí con algunos ejemplos se pueda dar a entender mejor?
Esto es para que ustedes sepan que la provincia del Chaco está dividida, ¿sí? De manera territorial por circunscripciones. Yo, este mapita que traigo acá, esto saqué del Poder Judicial de la provincia del Chaco. Si ustedes entran a la página del Poder Judicial, lo van a poder ver. Están las circunscripciones. En cada circunscripción está el teléfono, la dirección, el correo y quién está a cargo de cada juzgado. ¿Qué juzgados están en cada circunscripción? Hay un cuadro, digamos, de tribunales para cualquier consulta. Y esto es por el día de mañana, porque no siempre van a tener causa a lo mejor en Resistencia y puedan llegar a tener en otro lugar, o puedan llegar a tener alguna consulta. Entonces, para que ustedes sepan ¿No me pueden ingresar el código? dónde, ¿no? Por ejemplo, acá en la circunscripción 1, que es Resistencia, tenemos una cámara de apelaciones con 2 salas. Y en los juzgados de primera instancia tenemos 4 juzgados laborales, ¿sí? En lo que es la circunscripción número 2, que hablábamos hoy, que esa es Peña, tenemos 2 juzgados laborales, y en Villa Ángela, que es la circunscripción número 3, hay solamente un juzgado. Después, en las otras circunscripciones, San Martín, Castelli, Charata, hay juzgados que entienden distintos fueros, ¿sí? Es civil, comercial y laborales, ¿sí? No son especializados como acá. Eso es lo que a eso es lo que estoy apuntando con este cuadro para explicar ese tema. Bueno, acá en el fuero laboral, ¿sí? Que es, esto, lo otro es una introducción para cuando ustedes estudien nada más. Tenemos las partes en el proceso laboral, que es lo importante que tenemos que saber, ¿sí? ¿Cuáles son las partes? Como ustedes saben, nosotros tenemos por un lado la legislación nacional, que es la ley de contrato de trabajo, la que nos da conceptos y la que nos da una normativa, ¿no? De cómo se define el trabajo, de qué es el trabajo y de cuáles son las obligaciones y los deberes tanto del empleador como del trabajador. Todas esas cuestiones que ya las vimos, inclusive con todos los principios de la ley de contrato que la ley de contrato de trabajo establece. Pero en un proceso judicial, ya desde una perspectiva de fuero laboral, tenemos que ver quiénes son las partes en el proceso, ¿sí? Si vamos a estar ya en sede, igual en la sede administrativa también, las partes del proceso son similares, pero ya en una instancia judicial, para tener en claro, ¿sí? Vamos a tener 2 sujetos en el proceso laboral. Un sujeto va a ser el trabajador y otro sujeto va a ser el empleador o la patronal o el dependiente, si se quiere, la trabajador o dependiente y el empleador o patronal. Y acá otra vez vinculamos a la ley de contrato de trabajo, porque sabemos que no podemos apartarnos de ella. ¿Qué nos dice en el artículo 25 a quién se considera como trabajador? Que ya sabemos su definición, ¿sí? Es toda persona humana, no física, dice la ley, pero hoy ya sabemos que es toda persona humana que se obliga o preste servicio en las condiciones previstas en los artículos que manda la ley en todas las modalidades, ¿sí? Sabemos que es aquella persona que presta su capacidad, que presta su tiempo, que presta sus servicios en relación de dependencia y, por supuesto, a cambio de una retribución. Después, la otra parte en el proceso es el empleador o el patrono o la patronal, que también está establecido en el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 26, que nos indica a qué se considera empleador. Que ustedes también ya lo saben. Yo solamente, esto no es novedoso ni es nuevo, yo solamente lo pongo para que cuando ustedes estén estudiando esta unidad recuerden y vuelvan para poder interpretar de manera transversal toda la ley, ¿sí? ¿Y por qué es importante que cuando le preguntemos quiénes son las partes en un proceso o en un fuero laboral o ante un reclamo en sede judicial, ustedes automáticamente puedan relacionar que las partes van a ser la persona que reclama
o que se le está incumpliendo el contrato o hay alguna cuestión que reclama en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que surgen del contrato de trabajo, que va a ser el trabajador y el empleador va a ser la otra parte a quien se le está iniciando una demanda laboral. Este inicio de demanda que se realiza en sede judicial es el inicio, la apertura del reclamo que se pretende, ¿sí? Se le llama demanda, por eso les explico así como por las dudas. Entonces, en síntesis, el empleador sabemos que va a ser, la patronal va a ser la empresa, el empresario, el establecimiento. Como hoy comentaba en su caso la doctora Bustos, de que en las partes que reclamaban, en el caso del trapito, por ejemplo, ¿quién era la parte que reclamaba? El supuesto trabajador o trabajador, yo digo supuesto porque todavía no está resuelto el caso, era este chico, esta persona que cuida autos, que decía que era el cuidador del lugar. ¿Y quién es la parte demandada o la contraparte? El establecimiento, ese establecimiento a que fue demandado que se le reclamaba el reconocimiento de los servicios que reclamaba esta persona que cuidaba los coches, que dice que era cuidador del lugar. Eso para que ubiquemos más o menos las partes en un proceso, porque hay veces que uno le pregunta en el examen y no saben, pero es porque no relacionan nada más. Bueno, cuando se inicia un reclamo en sede judicial, primero se tiene que asignar un juzgado. Ya habíamos dicho, por ejemplo, acá en Resistencia tenemos en primera instancia 4 juzgados. Esto va a un lugar que se llama mesa informatizada, donde se sortea a qué juzgado va a ir la demanda que se inicia, ¿sí? Esta demanda, que es el reclamo que va a iniciar el trabajador, se sortea y va a un juzgado. Una vez que va a un juzgado, se le otorga un número de expediente. Y en ese expediente se van a acumular todos los escritos que las partes en el proceso laboral vayan invocando. Por ejemplo, dice, ¿qué es un expediente? Es el conjunto de los escritos de las partes, del juez, del perito, que se van acumulando en el proceso. El expediente siempre foliado, con las actuaciones con fecha, con firmas, con identificación de las partes. Toda esa cuestión va a ser un trabajo de los abogados, pero esto está bueno que lo sepan porque, por ejemplo, si intervienen como perito contador, van a intervenir en el juzgado de donde se les pida los puntos de pericia, que ya los vimos en la clase anterior, los vimos con los articulados del Código de Proceso Laboral, de Procedimiento Laboral del Chaco. Van a tener que saber a qué es un expediente, digamos, que va a tener un número, que va a estar en un juzgado y que esos datos ustedes los van a tener de la notificación de los puntos de pericia, que tengan que acercarse a ese juzgado a aceptar el cargo para ser peritos. ¿Se acuerdan que hablábamos todo eso en la clase pasada? Y bueno, todas esas actuaciones se van a ir acumulando en este expediente. Bueno, esto es lo que yo les decía, es una carpeta con carátula donde va a constar el juzgado que interviene, el número de trámite, que va a ser el número de expediente, el año en que se inicia, las partes, quiénes son, el nombre, el objeto de juicio. Por ejemplo, ahí damos un ejemplo, con las hojas que están todas foliadas y numeradas en el expediente, con toda la intervención del juzgado, tanto desde el juzgado como de las partes que intervienen. Quién hace el reclamo e inicia la demanda y quién contesta la demanda. Bueno, estos expedientes se forman con el primer escrito antes del sorteo de la mesa informatizada que yo les contaba, con el inicio del reclamo, digamos, de la demanda que se está realizando. Esa demanda, que va a ser un escrito judicial elaborada por un abogado, no va a elaborar el contador la demanda, pero está bueno que ustedes sepan todo esto para poder estar ubicados al momento de si en algún momento o en alguna oportunidad intervienen, ¿sí? Y también por estas cuestiones importantes que hoy comentaban los profesores de los pasos previos para iniciar una demanda judicial en cuanto a la contestación, por ejemplo, de las intimaciones, porque todo eso, esas contestaciones y todas esas cuestiones que se den antes de llegar al proceso judicial van a servir de prueba. Tanto el libro, que van a servir de prueba
dependiendo del caso, los recibos de sueldo, los llamados de atención, las comunicaciones que haga el empleador, que haga el trabajador, en cuestiones de las horas también, de las horas extra, cualquier comunicado personal por nota escrita, por supuesto, de conocimiento fehaciente del empleador o del trabajador, siempre van a servir, son todas cuestiones que van a servir de prueba en un hipotético caso en futuro en que estén en un proceso judicial. Y todo eso se va a incorporar con la demanda o con la contestación de la demanda, dependiendo del caso. ¿Sí? Por ejemplo, si se están demandando el incumplimiento de determinadas registraciones o de determinados pagos, etcétera, o de cuestiones que tengan que estar en las planillas o que tengan que estar en los libros, la demanda va a estar contestada por la patronal y las pruebas que aporte va a ser la exhibición de los libros, y de ahí pueden llegar a surgir las pericias, donde va a intervenir el perito contador, y todo esto se va realizando en el proceso. Y todo es importante. Por eso tenemos que saber que en un proceso laboral tenemos las partes y varias personas que intervienen en ese proceso. Tanto la persona que demanda, quien es demandado, es decir, el que reclama, el que contesta ese reclamo, el juez, ustedes como profesionales que puedan llegar a intervenir para responder técnicamente algunas cuestiones claves, van a ser un soporte de, obviamente, los profesionales del derecho cuando tengan que intervenir como peritos, porque van a responder determinados informes técnicos. Que todo eso lo vimos la clase anterior. ¿Qué más tenemos acá? Los expedientes, bueno, como decíamos, se forma con el primer expediente con la demanda, se agregan por escrito, van en orden cronológico, por eso están foliados, con fecha, con actuaciones, con resoluciones que van respondiendo, resoluciones judiciales que son las decisiones o cómo va llevando adelante el juzgado el proceso, etcétera. Esto para que tengan un conocimiento general nada más. Y como les contaba, que ya habíamos visto lo que era la norma, el código de proceso, que es la de 2225O, que se acuerdan que la vimos ya cuando estuvimos hablando de las pericias, de los peritos y de cómo era todo el proceso para designación, para aceptar el cargo, para intervenir, de los puntos de pericia, de ampliación de puntos de pericia, todas esas cuestiones ya las vimos la clase pasada. Las tienen en esta filmina incluso, artículo por artículo, que surge de esta ley 2225O, que es el Código Procesal Laboral de la provincia del Chaco. Bueno, este código, por supuesto, es especial solamente del fuero laboral y lo que intenta es poder llevar adelante un proceso rápido, adecuado, operativo, ágil, que tenga celeridad y que sea inmediación y economía procesal, que es por ello que se elaboró para que se evite estar yendo a otros códigos procesales en la provincia. Lo que ustedes tienen que saber es que en materia laboral tienen un código procesal o un código de procedimiento específico en la materia en la provincia del Chaco, que es el 2225. Permiso. Sí. Quiero contarles que dada la demora en los juicios tan largos, se crearon una serie de herramientas procesales, entre ellas el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una cuestión donde antes, por ejemplo, un demandado despide al actor sin causa. Ustedes vieron que se puede despedir con causa o sin causa. Despide sin causa. El trabajador, para no tener que ir a litigar años, porque nosotros en la Cámara estamos todavía resolviendo expedientes de los años 2005, 2006, en algunos casos muy demorados, los más ágiles son del 2013, 2014, y los procedimientos abreviados, que es el que me estoy refiriendo, ya estamos resolviendo del año 2018, 2019. Entonces,
el empleador despide al trabajador sin causa, por ejemplo, el trabajador tiene que presentar el recibo de haberes en el cual consta la fecha que puso el empleador, la categoría que puso, todo lo que es de figuración en recibos. Entonces, un despido sin causa lleva una indemnización, lo sabemos entonces. El trabajador puede ir con ese despido y con los recibos de pago que le hubiera entregado el empleador. No se aplica esto para la clandestinidad total. Se va con el recibo de pago que figura una categoría distinta, que figura una fecha de ingreso distinta, pero que el trabajador va a presentar para cobrar esto, que es lo que consta en el recibo. Fue un despido sin causa, entonces va a cobrar la indemnización conforme a lo que dicen los recibos, formalmente. Y después va a iniciar ante el mismo juez, por el procedimiento sumario común, el resto de lo que quiera reclamar por otra categoría, por otra fecha de ingreso, por ejemplo. Entonces eso ya lo va a reclamar en un proceso ordinario, pero de entrada va a poder cobrar eso que figura en el recibo ante un despido sin causa, por ejemplo. Y así como esta hipótesis, hay otras, no me quiero extender mucho porque se nos va a hacer la hora, que están previstas como trámites abreviados, que son 9 hipótesis que figuran en el artículo 336 de la ley 2225, antiguamente ley 7434, que es una batería de menúes y que ustedes tienen que saber que si el empleador, por ejemplo, despide por falta o disminución de trabajo, va a tener que pagar lo que manda la fuerza de disminución de trabajo, es decir, el artículo 247, aunque el trabajador después vaya ante el mismo juez en otro proceso a reclamar como que ese despido no fue en realidad por falta de disminución de trabajo porque no está aprobada, etc. Pero si el telegrama dice falta de disminución de trabajo, va a tener que probar, va a cobrar lo que es una falta de disminución de trabajo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, Simón? Yo creo que sí, doctora. No sé si los alumnos entienden, porque esto es para mí demasiada información para ellos en cuanto a cómo es el funcionamiento judicial. Yo tengo miedo que ellos se confundan, por eso yo les dije cualquier cosa, doctor Flores, doctora Busto, que están Bueno, inmersos en el organismo. Nosotros tenemos escrito con la doctora Gómez un libro sobre toda la batería de procesos donde tratamos todas las hipótesis del procedimiento abreviado, de la medida autosatisfactiva, del pronto pago. Es decir, está en el código, pero por si reciben una cuestión de este tipo, los abogados están recurriendo mucho en el caso de despidos sin causa o con una causa muy insuficiente, manifiestamente insuficiente, como por ejemplo, queda usted despedido por pérdida de confianza, van directamente al abreviado y después van a reclamar lo otro en un proceso sumario. Así es. Incluso creo que esa bibliografía que comenta la doctora está en bibliografía complementaria en el programa, me parece, doctora. Y para esto, más que nada que yo comenté lo de los trámites de juicio sumario y sumarísimo, doctora, para que tengan conocimiento nada más de los procesos posibles que hay en el fuero laboral, también por una cuestión de conocimiento general. Me parece que era más importante entender. Quería nomás aclararles que si despiden sin causa o con una causa manifiestamente inconsistente o por falta de disminución de trabajo, seguramente van a tener que afrontar un procedimiento abreviado. Sí, así Parece es. que Simón está hablando, pero no se lo escucha. Ah. Yo no lo escucho. ¿Quiere hablar? No, ¿cómo se va a escuchar si tengo cerrado el micrófono? Ahí está. Yo no veo. Bueno, Yo no a veo. ver, ¿cuál es la importancia de que el contador o licenciado administrador de la administración conozca este tema? Porque se van a encontrar los empleadores con alguna sorpresa. Acostumbrados mucho a tener una sarta de juicios laborales durante muchísimo tiempo con los procedimientos de la anterior ley de procedimiento laboral, por ahí se van a encontrar, tienen el preconcepto de vamos a despedirlo, ahora no tenemos plata con qué pagarle,
Así que el juicio dura 5 años. Cuando llegue al final vamos a ver cómo hacemos para solucionar el problema o ya vamos a tener la empresa cerrada o lo que sea. Con esto se van a encontrar con una sorpresa porque sobre que reciben la demanda ya van a tener un proceso que va rapidísimo, va muy rápido. Nada que ver con los procedimientos anteriores. Entonces, que sepan los empleadores que un juicio en algunas ocasiones, y van a tener que mirar ustedes la ley de procedimiento laboral para ver en qué ocasiones, de todo modo, en la demanda va a decir el abogado por qué pide el procedimiento urgente y el juzgado por qué lo otorga, pero en algunos casos va a ser el procedimiento muy diferente y van a terminar con una sentencia y una ejecución rápidamente. No va a demorar los 5 años que demoraba antes, los 10 o los 15. Entonces es importante que ustedes conozcan porque son los primeros que van a recibir la información de la existencia de un juicio. 5 no duraban nunca, Simón, te aclaro, pero bueno. ¿Sí qué? Nunca duraban 5, siempre duraban 10 o 15. Bueno, sí, ya se sabe, pero era una maniobra de los empleadores en primer lugar. Pero los empleadores me decían a mí en la audiencia, no, doctora, a mí me conviene litigar nomás, porque esto de acá que salga yo, esa plata la invierto y compro mercadería y... O la pongo a plazo fijo y me da más O la que pongo mi a plazo interés, fijo. me va a dar el juzgado. Bueno, Clary, son las y 25, ¿qué te queda? Sí. No, dos cositas más y ya terminamos. O sea, con lo de los procesos acá ustedes ya le dejaron claro que era lo que yo quería decir hoy, que bueno, esto cambió, ahora es más ágil, todo lo que tenga que ver con, o se intenta ser más ágil con todo lo que tenga que ver con el procedimiento en sede fuero laboral. Es un proceso que es mixto, o sea, que es escrito y oral, porque las audiencias, por ejemplo, tienen mucho de oralidad, donde van los testigos, etcétera. Por ahí ustedes, pues, esas cosas para que sepan que se pueden ofrecer testigos o a la hora de llevar y presentar en las audiencias, de exhibir los libros y comentar y explicar o lo que fuere. Incluso los peritos contadores también cuando responden todos los puntos de pericias, cuando hacen su informe técnico, también se los pueden citar para que de manera oral den una explicación. No pasa siempre, pero puede pasar, y eso para que sepan también. De todos modos, Clary, es importante Sí. que conozcan los estudiantes también que está mutando rápidamente el procedimiento para convertirse en digital. Quiere decir que esto que explicó la doctora, de que se va a armar una carpeta y todo esto, en poco tiempo va a desaparecer y ustedes cuando tengan una pericia o tengan que consultar algún expediente, seguramente van a tener que entrar a una página de internet y mirar el expediente digitalizado. De todos modos, las actuaciones ahora, en este mismo momento, se están haciendo 99% en forma digital, habiéndose determinado recientemente con una aclaración de que los escritos ni siquiera tienen que estar firmados porque existe una firma digital en los mismos por el solo hecho de que el abogado entra con su correo oficial en la página donde se suben los escritos, así que ya ni siquiera va a tener que firmarlo. Se olvidaron del pequeño detalle que es el caso en que no es un profesional el que está actuando, sino que lo está haciendo como patrocinante y tiene que firmar el actor o el demandado, además del abogado. Eso yo creo que hay que seguir levantándolo. Pero tienen que saber que cuando ustedes se reciban, lo más probable es que el expediente físico, con hojitas cosidas, como hacen los tribunales, con número de puntos y todo, no estén más y van a tener que manejarse todo por vía digital. Igual voy a hacer un paréntesis acá, porque esto va, o sea, uno se va actualizando. No quiere decir que acá a fin de año sea todo digital. Sabemos que todavía hay que tener resguardo de la documentación en papel. Háganle firmar a sus clientes todo, porque después el juzgado puede requerir el papel firmado, aunque se presente en formato PDF sin firmar. Y no se preocupen por eso, porque el día que tengan que presentar de manera digital, incluso en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, ya para presentar los balances y todas esas cuestiones, ya están tramitando esto que es la firma digital, que tiene que ver con una clave y un usuario donde se presume que todo lo que se ingresa y se presenta con esa clave de usuario, que por ejemplo número de matrícula y documento, una cosa así, se va a presumir que es emitida por ese profesional. Lo mismo pasa en la justicia, todo se está actualizando, todo se está digitalizando en esta era.
y más que nada la pandemia vino a acelerar un poco cuestiones que ya estaban previstas, porque en los códigos de procedimiento ya estaba previsto todo lo que era notificación electrónica y presentación de escritos digitales. Algunos juzgados lo estaban utilizando, otros no. Hoy todos cuentan con el INDI, que es en sede judicial, que es para el ingreso de escritos digitales. ¿Y el IURE? Después tenés el IURE, que el IURE es para la presentación de demandas, que no todos los juzgados lo tienen. Y que esto es muy nuevo y se empezó a aplicar en abril. Así que... Sí, en todos los civiles y en los juzgados de paz, pero todavía en el laboral no. Por eso, en el laboral todavía no, y se utiliza el sistema INDI, que es de ingreso de escritos judiciales, o sea, el ingreso digital. Pero está todo parametrizado, así que esto es para conocimiento general nada más, porque el día que ustedes se reciban, van, buscan la normativa, buscan las resoluciones, preguntan en el juzgado y listo, se aprende así, preguntando, no hay otra. Pero más o menos para que tengan una idea de lo que era el funcionamiento judicial, y creo que con los profesores que nos han dado un pantallazo en cuanto a las cuestiones prácticas, me parece que finalizamos que podemos dar por finalizada la unidad y iniciar la clase que viene con la unidad 16. Así que 3 minutos para consulta, cualquier cosa que tengan alguna duda los alumnos. Bueno, no van a tener 3 minutos para consulta porque el viernes que viene... No, ahora, hasta las y 30, son y 27. No van a tener ahora 3 minutos para consulta, ahora no. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Dado que durante este tiempo han tenido que dedicarse a preparar y rendir los exámenes de otra materia y que por eso se hizo el turno con suspensión de clases, por lo cual nosotros nos dimos un par, y luego por los feriados, el viernes no vamos a dar clase. Directamente el viernes no vamos a dar clase para darle la oportunidad de que se sienten frente a sus apuntes, frente a las grabaciones y elaboren el día viernes, en el mismo horario de clase, en el horario que a ustedes se les ocurra, la serie de cuestiones, temas, preguntas que tengan que realizar sobre esta parte del programa, porque a nosotros nos quedan las 2 últimas bolillas que ya no tienen nada que ver prácticamente con la cuestión laboral en sí, sino con la segunda parte del nombre de la materia, que es el derecho de la seguridad social. Es otra cuestión. Si bien está relacionada, es independiente. Por lo tanto, le vamos a dar este viernes para que ustedes elaboren todos los interrogantes que tengan, ya sea temas, preguntas o cuestiones en particular, que lo vayan subiendo al aula virtual para que nosotros el día lunes lo desarrollemos. Si nosotros vemos que las preguntas o las aclaraciones o el repaso que tengamos que realizar sobre la bolilla desde la 1 hasta la 15 es poca, vamos a dar la primera parte de la bolilla 16 y luego daremos la 17. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos terminando prácticamente el desarrollo de la materia antes de que termine el cuatrimestre. Por lo tanto, difícilmente nosotros vamos a hacer después una clase de repaso. Hay que aprovechar ahora, hacer las preguntas de esta parte que ya se desarrolló para que ustedes tengan la posibilidad de sacarse todas las dudas. Porque después no vamos a dar una clase de repaso de la bolilla 16 y 17. Directamente vamos a dar por concluido el dictado del desarrollo del programa. Así que bueno, nos vemos el viernes no, pero es para que trabajen, no es para que se tomen vacaciones. Nosotros los profesores estamos trabajando, así que ustedes también van a trabajar aunque no demos clase. Vamos a darles este viernes para que elaboren, pero por favor con seriedad porque es importante. Nosotros estamos viendo el resultado de los exámenes y vemos que es muy importante que los que concurren se quiten todas las dudas que tengan a través directamente de nuestra palabra, de nuestro asesoramiento y nuestra sapiencia. De bolilla 16 y 17 no vamos a hacer repaso, la terminamos de desarrollar, vamos a ir evacuando las dudas en ese mismo momento y después ya vamos a cerrar el dictado de la materia. ¿Queda claro eso, no? Como también quede claro que en el próximo turno, dado que nosotros todavía no pudimos implementar el sistema de adjudicación de temas para que desarrollen la primera parte del examen, es decir, los 10 minutos de exposición libre, porque nosotros a partir del turno de julio lo vamos a mantener como está. En el siguiente cuatrimestre, en los turnos del siguiente cuatrimestre, le vamos a dar
un menú de temas de los cuales deberán elegir uno que es el que van a desarrollar y van a tener que comunicar con anticipación. Así que bueno, por el momento nos estamos encontrando el día lunes en el mismo horario. Por favor, ocúpense de sentarse 15, 20 minutos para ver con el programa en la mano, con los apuntes en la mano, para ver qué es lo que necesitan afianzar en cuanto a los conocimientos de la materia ya desarrollados. ¿Está? No veo ninguna oposición, ¿eh? No, bueno, muy bien, alumnos. Nos veremos entonces el lunes, como dijo el titular de cátedra, y hagan formulen las preguntas. Y el viernes, en la hora de clase, y el lunes nos veremos. Buen fin de semana y adiós. Ok.